La comunicación como fenómeno social. Esta es la clase del lunes 31 de julio. La comunicación social, es un ingreso de una persona, la comunicación social es algo tan antiguo como el ser humano, desde el uso de objetos naturales y artificiales como soporte material de transmisión de datos o mensajes con intención de memoria, pasando por la frase histórica o de representación de objetos en la mente y de situaciones cotidianas a través de la pintura rupestre, en la prehistoria, ¿verdad? Con fines mágicos, religiosos y por la fase ideográfica o de asociación de símbolos pictográficos como objetos, acciones e ideas, lenguaje jeroglífico, hasta la fase fonética o de representación del sonido articulado, o sea, el habla, el lenguaje articulado o el lenguaje oral. A partir de la invención del alfabeto, el hombre de la prehistoria manifestó la necesidad de desarrollar sus habilidades de comunicación, inherentes, por supuesto, a su esencia social, la esencia o la naturaleza social del hombre. Comunicar quiere decir hacer común. Su etimología proviene del latín communis y nos plantea de entrada una interrogante sobre el sentido de su uso actual. La palabra comunicación suele emplearse para designar fenómenos de interrelación humana, generalmente vinculados al complejo tecnológico de los medios de masas hoy en día. La prensa, el cine, la radio, la televisión, espectáculos, etc. Cualquier intento de definir la comunicación es necesario hacerlo. A través de la filosofía justamente podemos hacerlo. Podemos intentar definir lo que es la comunicación. Viene otra persona. Sí. Desde el ángulo del ser, en cuanto a lo que es comunicar en un sentido amplio, el lenguaje popular como en el científico, suele usarse el vocablo comunicación para describir procesos de emisión, conducción del mensaje y la percepción de esos mensajes por medio del alter. Pero también hay una cuestión, no es tan simple la cuestión, el tema ético, el tema del deber ser. Están el emisor, los canales, los signos, los símbolos, pero el deber ser está ahí justamente de una forma transversal, que es la ética, cómo debe ser. Es el de la participación dialógica entre el emisor y el receptor, entre el ego, como decíamos vez pasada, y el alter, la comunicación propiamente como tal, a la luz de la cual es preciso enfatizar justamente en el carácter de las personas, de los sujetos que intervienen en los procesos anteriormente mencionados. La forma de interrelación humana es la que corresponde a una situación de comunidad en el sentido originario de estos términos, comunitas. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué no es la comunicación? El rumor que afecta a los procesos de información, especialmente en conjuntos sociales relativamente amplios, se ha definido como un tipo de mensaje que circula en la sociedad a partir de los contactos interpersonales sucesivos y está constituido por fragmentos dispersos de mensajes difundidos a través de distintos canales y recompuestos por los individuos en función a ciertos números de estereotipos o de juicios de valor o de valores para lograr una coherencia explicativa, pero ya de forma interpretada, y generar todo tipo de rumor en su trayectoria, lo que alejará justamente cada vez más de la verdad. ¿Qué es esa verdad, por cierto? Una mentalidad mágica que acoge ingenuamente los medios de toda implicación de la técnica, que pone al hombre al servicio de esta, en lugar de que ocurra lo contrario, a la inversa.
Las nuevas tecnologías solo han expandido una función, la de comunicarse, que es justamente lo esencial, permanente e inherente a la naturaleza social del hombre, como decimos al principio. Los nuevos medios solo han venido a ampliar justamente esa capacidad preexistente y a facilitar una función esencial, no a engendrarla. No es que se van a inventar ciertas cosas nuevas porque ha avanzado la tecnología en ese sentido, ¿verdad? Nada más va a facilitar, como decía ahí, la comunicación. Por lo tanto, el problema esencial sigue siendo el de la comunicación interhumana y no el de los medios de comunicación o de su desarrollo. Va de la misma cuestión. Por otra parte, hay que tener en cuenta, presente, la diferenciación entre la comunicación como tal y otras actividades, siendo funciones específicas inherentes a la misma. No deben confundirse con ella. La información, la persuasión, la instrucción, la creación, organización. Todo esto implica objetivos inmediatos, posibles dentro de un proceso de comunicación, pero ninguno de ellos, ni la suma de todos, puede constituir la comunicación. De hecho, que pueden darse estos fenómenos sin que haya comunicación, al no generar personalización, participación y comunión a través justamente de esa comunicación. Y eso es lo que ocurre con frecuencia con el uso de los medios en una sociedad altamente tecnificada e informada, pero incomunicada. Antropológicamente hablando, el término comunicación debe utilizarse para designar el carácter específico de las relaciones humanas, en cuanto son o pueden ser relaciones de participación recíproca o de comprensión. Los hombres forman una comunidad porque se comunican, porque pueden participar recíprocamente de ese modo de ser y de esa manera adquiere justamente nuevos e imprevisibles significados. Y recuerden el término comunidad. ¿Qué significa comunidad? ¿Hacia dónde apunta la comunicación? Y muchas veces, ¿cuáles son esos factores que deterioran la comunicación o le crean sesgos para que no se dé realmente ese sentido de comunidad cuando uno comunica? Entre los factores adversos a la comunicación están el ruido, el rumor y el ruido. Se entiende por ruido a cualquier elemento o fenómeno que en algún grado impide la fidelidad de la emisión, la transmisión y percepción de un mensaje, causando la distorsión de esto, como estábamos mencionando, y dificultando justamente su captación y su comprensión por parte del polo receptor. Hay una mala percepción o una mala captación de la idea que se quiere emitir. Entre los factores impredecibles para una buena comunicación es preciso mencionar dos: la empatía, y vemos ya ese sentido, esa habilidad social que ayuda justamente a lograr la comunidad dentro de la comunicación, definida como proyección en la personalidad de otros. El desarrollo de la facultad sería el proceso a través del cual llegamos a las expectativas, a las anticipaciones de estados psicológicos del hombre. Retroalimentación, también se llama información de retorno. Puede definirse como el proceso por el cual la reacción producida por la percepción e interpretación de un mensaje de alguna manera llega a ser conocida por el emisor y por lo mismo es captada por este como respuesta. Comunicación y cultura. El concepto de comunicación social debe relacionarse justamente, también por supuesto, con el concepto de cultura, ya que la cultura es lo que permite justamente esa transmisión de conocimientos de uno a otro. El ser humano convertido en una extensión más del aparato tecnológico.
Esto es lo que ocurre en las sociedades dominadas por la mentalidad tecnocrática, cuyos efectos han previsto algunas personas que se proyectan en el futuro y que sus mentalidades giran alrededor de este tipo de sociedad. Podemos entonces decir que la comunicación y las culturas se correlacionan de una forma directamente proporcional. A mayor desarrollo comunicativo, mayor desarrollo cultural. Simple cuestión. Entendiendo por este no simplemente el progreso tecnológico informativo, sino la realización creciente de las potencialidades de participación dialógica entre todos los individuos de una sociedad. Ideas básicas de McLuhan pueden resumirse en tres así. Los medios tecnológicos son extensiones de nuestros sistemas neuropsíquicos y por lo tanto forman un entorno que modula las pautas de nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. El medio es el mensaje. Las sociedades siempre fueron remodeladas mucho más por la naturaleza de los medios con que se comunicaban los hombres que por el contenido de la comunicación. Esto lleva al autor a dividir la historia humana en tres edades sucesivas: la edad tribal, por los antiguos, la edad alfabética y la edad electrónica. La nueva independencia electrónica vuelve a crear el mundo a imagen de una aldea global en la que el periódico es el mosaico comunal, la radio es el tambor de la tribu y el cine es el mago de la aldea. Y el receptor de la comunidad es la televisión, produciéndose así una conciencia mundial que genera las barreras de las diferencias lingüísticas y culturales. Comunicación social en la realidad latinoamericana. En la realidad latinoamericana descubrimos simultáneamente signos de comunicación e incomunicación. En el ámbito personal y comunitario, descubrimos con alegría una fácil disposición para la convivencia manifestada en la rica expresividad de nuestros pueblos, en los vínculos primarios de la familia y la amistad. Proliferan así día a día los grupos sociales que con un deseo de mayor participación ejercitan su derecho a tomar la palabra y decidir por sí mismos en sus ámbitos de referencia: núcleos de poblaciones vecindades, centros de trabajo, comunidades de campesinos e indígenas y otras formas de agrupación. Los esfuerzos alfabetizadores, la educación de jóvenes y adultos y la promoción de grupos técnicos han contribuido a mejorar la destreza comunicativa de nuestros pueblos, aunque todavía queda una tarea inmensa por hacer en ese menester. Ética y moral de la comunicación. Tanto el estudio como la práctica de la comunicación social, en todas sus dimensiones, áreas y medios, exigen una perspectiva ética. Los problemas éticos y morales de la comunicación se inscriben en el marco de los conflictos sociales, económicos, políticos y culturales en la historia humana. Por lo tanto, es preciso afrontarlos con una visión totalizante y también transversal, desde su intención crítica y transformadora de los sistemas de la ideología y de los acontecimientos estructurales que impiden justamente esa realización cabal de la dignidad humana en lo individual y en lo social, en lo material y en lo espiritual. Dimensiones de la comunicación social. La intrapersonal, la relación de cada persona con su entorno físico y cultural, y es el proceso por el cual el individuo percibe, interpreta y da sentido a la información que le llega del mundo exterior y de su propia realidad personal. La interpersonal supone y exige la anterior.
pero también se proyecta justamente a la relación entre dos o más personas. La social incluye las dos anteriores y comprende precisamente el conjunto de procesos de acción e interacción que constituye justamente la cultura. Conclusiones. La comunicación es el elemento estructural o dimensión fundamental de la persona y de la comunidad humana. Por lo tanto, es un factor que no puede concebirse de una forma aislada, o sea, de forma individual, o en el cuerpo social. Se sitúan efectos dentro de un tejido de interrelación y de condicionamientos que la misma comunicación contribuye poderosamente a formar. De esta forma, la comunicación es causa y efecto al mismo tiempo de lo que la persona y la sociedad son y hacen, de lo cual resulta una reformulación concreta de la comunicación. Para que ésta responda mejor a esa condición y exigencia del hombre, implica de modo previo, concomitante o consiguientemente una intervención en el conjunto social siguiendo justamente esa misma dirección. Formarse como un buen comunicador no consiste pura y simplemente en aprender eficiente y eficaz manejo de determinados medios. Está ingresando una persona, macro o micro, ni siquiera de la transmisión de los mensajes positivos a través de canales adecuados. Es crecer como comunicador justo, libre, servicial. Es un servidor, creando o potenciando una convivencia humana fraterna y abierta. ¿Cuál es el objetivo realmente de una comunicación ética como estábamos mencionando? El deber ser del comunicador. Bueno, bien, termina ahí la diapositiva. Sí, había un texto, hay un texto, de hecho, está oculto. Voy a habilitar ahora. Un momentito, que es importante. Sí. El texto se denomina resumen. El texto se denomina resumen del texto. Aquí está. Voy a ubicar justamente debajo del texto de la clase. ¿Por qué decía que es importante? Porque es el resumen del texto. En breves términos, nos resume el texto que estábamos desarrollando. Bien, lo leo rápidamente. La comunicación es un fenómeno antiguo que se remonta a los orígenes mismos del ser humano. A lo largo de la historia, las culturas han ido inventando nuevos medios y soportes materiales y ampliar un poquitito más para intercambiar mensajes y transmitir información. La comunicación auténtica implica justamente una participación dialógica entre las personas que permite la construcción de comunidad, como decíamos. ¿En qué se distingue comunidad de sociedad? En que en una sociedad puede que no haya una interrelación. Sin embargo, en una comunidad sí, o mejor dicho, en una sociedad en donde existe comunidad, existe cohesión y existe ayuda mutua y una proyección hacia adelante. Los medios de comunicación masiva pueden facilitar la comunicación, pero muchas veces, ¿verdad? O sea, pero no la generan, nada más se va transmitiendo. Factores como el rumor y el ruido pueden dificultar la comunicación. Por otro lado, la empatía y la retroalimentación favorecen a una buena comunicación. Aunque los medios de comunicación masiva
han ampliado el acceso a la información y a la cultura, existen barreras estructurales que limitan la comunicación en América Latina, como la marginación social, la desintegración familiar y las brechas entre ricos y pobres. La comunicación y la cultura están relacionadas. Sí, 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 un ratito. Elvira Anina de Movilane, cuestión de vida cuando estoy dando clases, por favor te pido, todas las veces va a ser lo mismo. Sí, se ha superado el problema. La comunicación y la cultura están relacionadas a mayor desarrollo comunicativo, mayor desarrollo cultural, como mencionábamos en el tema. Pero la simple información no es suficiente, se requiere participación dialógica. La ética y la moral son importantes en el ámbito de la comunicación social para promover una interacción constructiva que una a las personas. La comunicación humana tiene dimensiones intrapersonal, interpersonal y social, que están también interrelacionadas. Por ende, para ser buen comunicador se requiere crecer en comunicación justa y libre y servicial, más allá del manejo de medios con el fin de crear una convivencia humana fraterna que es justamente una comunidad. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Vuelvo al punto. Está en el resumen y está también en la diapositiva, por cierto. Por ende, para ser buen comunicador, se requiere crecer en comunicación justa. Aquí hablamos del aspecto ético. Justa y servicial. El comunicador es un servidor. De hecho, que todo profesional es un servidor. Está para servir al otro. El otro da sentido al profesional y en este caso al comunicador. Más allá del manejo de los medios que uno pueda tener, con el fin de crear una convivencia humana fraterna. Todo va en el ámbito ético. Por más que uno maneje bien lo tecnológico y los medios de comunicación, si carece del aspecto ético, pues dice, entonces ya fuimos en ese sentido, ¿verdad? Siempre apuntando hacia lo comunitario, siempre apuntando hacia la comunidad. ¿Cuál es una sociedad cohesionada que está para servir y hacer crecer humana y culturalmente a una sociedad? Iba en ese sentido el tema del comunicador. El comunicador sin lo ético no es un buen comunicador. Para ser un buen comunicador no debe olvidarse de esos valores, como lo justo, la libertad y el servicio al otro. Iba en ese sentido. Aquí abajo también está una conclusión, ¿sí? Pero estos puntos me parecen un poquitito más claros de esa forma. Entonces se va resumiendo lo que es todo lo que hemos desarrollado. El trabajo de la clase es un comentario en línea. Aquí va a decir agregar comentario y van a agregar el comentario en base a qué. Dice acá, elabora un comentario, un breve comentario sobre la clase del día. Es nada más eso. Se agrega el comentario, se guarda y está hecho el trabajito práctico. Lo pueden hacer ahora mismo si quieren. Yo detengo